Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Efesios. Vamos a estar en Efesios 5. Entonces, si tienen una Biblia, abre la Efesios 5 y mientras que ustedes están buscando y encontrando donde estamos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Y gracias, Señor, por tu palabra y todo lo que está dentro de eso para guiarnos en nuestras vidas y enseñarnos en cómo debemos vivir para glorificarte. Pedimos, Señor, que esta mañana nos llenas con tu Espíritu y que abres nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos ver, oír y aplicar lo que está en nuestro estudio esta mañana. Pedimos, Señor, que tu voz puede entrar en nuestros oídos bien claro y bien fuerte para que podamos saber exactamente lo que tú tienes para nosotros. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para repasar lo que hablamos de la semana pasada, esto es muy importante para esta mañana, porque cuando abrimos nuestro estudio y nuestro capítulo, esta mañana empieza versículo 1 con esas palabras, por tanto, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos lo que Pablo dijo para nosotros la semana pasada y el capítulo anterior, para que podamos continuar con este pensamiento y construyendo la doctrina y todo lo que Pablo está haciendo a través de este libro. ¿No? Entonces, lo que vemos en nuestro estudio la semana pasada, Pablo nos dijo que no debemos vivir ya como la gente sin Dios. Una vez más, él está notando que cuando conocimos a Jesucristo, debe ser un cambio en nuestras vidas. No debemos vivir igual que antes porque nacemos de nuevo, ¿no? Entonces, esto es un cambio. Y como Pablo dice en segundo de Corintios también, somos nuevas creaciones. Todo es nuevo. Ahora, entonces, debe ser un cambio y cuando conocimos a Jesucristo, esto debe marcar un cambio en nuestras vidas. Y los que no conocen a Jesús viven para sí mismos, viven y nada más, para sí mismos y siempre están buscando para satisfacer sus propios deseos y todo eso. Pero como Pablo nos dijo, eso no lo aprendieron ustedes de Cristo si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús, ¿no? Entonces la verdad la verdad que está en Jesús es que nosotros estamos unidos, somos un cuerpo y trabajamos para el bien de todos, no solo para nosotros mismos. ¿No? Entonces, eso es la verdad que encontramos en Cristo. Pero luego, en capítulo 4, lo que vemos la semana pasada, Pablo dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza y revístanse de la nueva naturaleza. ¿No? Obviamente estoy dejando unas palabras en estos versículos, pero lo que está diciendo es que debemos dejar una parte de nuestra vida y empezar una nueva parte de nuestra vida. Y como hemos visto, Pablo habla de eso como cambiar la ropa, ¿no? No despojamos de la vieja naturaleza y dejamos todo así, sino que tenemos que revistarnos de la nueva naturaleza, ¿no? No quitamos parte de la ropa sin reemplazarla, ¿no? Entonces es muy importante que
que entendemos eso, que cuando dejamos parte de nuestra vida, tenemos que llenar este espacio, este vacío, con algo diferente. Y lo que Pablo está diciendo y lo que vemos a través de toda la Biblia es que cuando dejamos una cosa mala, llenamos este vacío con algo de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo cuando él está diciendo, despójanse de su vieja naturaleza y revístanse de la nueva naturaleza. Y también en los últimos versículos que vimos la semana pasada, él nos da unos pasos para seguir, para hacer exactamente esto, ¿no? Y con cada paso es más difícil, pero con cada paso despojamos más de la vieja naturaleza, ¿no? Primero dice desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, ¿no? El paso más fácil para nosotros. Recuerden, si no estamos sirviendo solo nosotros mismos, dejar de mentir no es algo difícil porque no queremos manipular la situación y servir solo nosotros. Para decir la verdad y usar la verdad, eso muestra amor para todos, porque ya no tenemos nada para esconder o para ocultar, ¿no? Es algo, siempre la verdad es la mejor opción, como dice Pablo en este versículo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Tenemos parte en las vidas de todos. Pero vimos otros pasos también. Dice, enójense, pero no pequen. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien. No pronuncien ninguna palabra obscena, sino solo aquellos que contribuyan a la necesaria edificación. No, notan que con cada uno de esos dice que no hace esto, haz esto. En vez del otro, haz esto, ¿no? Y eso es como Pablo está explicando cómo podemos hacer o poner en práctica esa idea de despójanse de la vieja naturaleza y revístanse con la nueva. No, pero la última exhortación que Pablo tiene para nosotros en capítulo 4 está en los últimos 2 versículos y dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Y la meta que tenemos es ser más como nuestro Señor. Y primero tenemos que dejar o poner a un lado o parar, ¿no? De entristecer el Espíritu Santo de Dios y cambiar cómo pensamos y cómo vemos el mundo y qué hacemos de acuerdo con la nueva naturaleza que Dios nos dio cuando nos salvó. Y eso es según, como dijimos la semana pasada, ¿no? Es según el fruto del Espíritu, ¿no? Que encontramos en Gálatas capítulo 5. Pero hoy día, como les dije, otra vez, Pablo va a continuar su pensamiento o va a continuar a construir la idea a través de este nuevo capítulo. Va a continuar con esa idea que debemos vivir para reflejar nuestro Señor. Y una vez más, el capítulo empieza con esas palabras, por tanto, ¿no? Notando que es necesario a entender lo que ya ha dicho hasta ahora. Y es por eso que siempre repasamos lo que hemos visto la semana pasada para tener todo el contexto para empezar nuestros estudios, especialmente en ese libro. ¿Por qué? Porque recuerdan, cuando empezamos ese libro, dijimos y explicamos que ya todo ese libro
es una exhortación para nosotros, son palabras de ánimo. No es algo para corregir esta cosa y otra cosa como Corintios o Gálatas o los que ya hemos visto, sino que es para animar a los de las iglesias en Éfeso y en esta zona para seguir adelante con su vida en Cristo, ¿no? Entonces con eso dice que ya cambiaste, ya recibiste todo lo que el Señor hizo para ustedes y para nosotros, y ahora es tiempo a vivir en una manera diferente que antes, ¿no? Entonces, cada vez que hemos visto o empezamos un nuevo estudio en este libro, ¿no? Él explica un poco más y da un poco de los pasos para hacer lo que dice, y después dice algo más que podemos hacer. Ahora vamos a ver los primeros 21 versículos, entonces vamos a pasar más o menos rápido a través de esos versículos, pero quiero animarlos otra vez, leer todo otra vez y estudiar todo otra vez durante la semana y en su tiempo personal con el Señor, para que puedas captar todo lo que Dios tiene para ti en esta sección específicamente, pero en todo este libro, ¿no? Mientras que estamos hablando de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es leer estos versículos 1 hasta 21, y después regresamos al inicio para hablar un poco más profundo de lo que vemos en este capítulo. Entonces estamos en capítulo 5 de Efesios y vamos a leer desde versículo 1 hasta 21. Y estos versículos dicen: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueban lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncianlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechan bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuran entender cuál es la voluntad del Señor.
No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de eso, no, hay muchos versículos, hay 21 versículos, entonces no vamos a hablar de todo lo que vemos en eso, vamos a pasar más o menos rápido a través de todo eso, pero no quería separar esta sección en más de un estudio porque básicamente es un pensamiento desde el inicio hasta el versículo 21. Entonces no quería cortar y dividir todo eso, entonces no tienen que seguir conmigo. No, todo lo que vamos a ver dentro de eso. Entonces, quiero llamar su atención a los primeros dos versículos, versículos 1 y 2, que dicen, no, miren versículo 1, dice, por tanto, imitan a Dios como hijos amados. Y recuerdan, no como ya hemos dicho, que eso es después de todo lo que vimos en capítulo 4. Específicamente los últimos versículos donde dicen, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿No? Eso, como hemos dicho, no, eso es muy importante porque ¿cómo fue que Dios nos perdonó? Fue completamente, fue sin condición. No, Él dijo, ya me ofendiste tanto en tu vida con tantos pecados y todo eso, pero aquí está mi hijo, Él va a hacer el sacrificio para todo lo que has hecho en tu vida y lo que pensaste y todo eso. Él va a hacer el sacrificio para que yo pueda perdonarte completamente. Y ahora estamos llamados a ser igual con los demás. Debemos perdonar a toda persona de todo sin condición. Así podemos reflejar este mismo perdón que hemos recibido de Cristo y podemos hacer igual. Y dice, en la luz de esta declaración, dice, por tanto, imiten a Dios. Haz igual que Dios, como hijos amados. Y yo sé que todos nosotros no tenemos hijos, pero algo que todos nosotros, si tenemos hijos o no, o si queremos, especialmente si queremos hijos en el futuro, lo que tenemos que entender es que nuestros hijos van a hacer exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestros hijos no hagan lo que decimos, hagan lo que hacemos, ¿no? Y si tú gritas todo el tiempo, tu hijo va a gritar todo el tiempo. Si llores todo el tiempo, tu hijo va a llorar todo el tiempo. Si nunca eres amable o estás amable con los demás, tu hijo tampoco. Pero si amas a los demás, también tus hijos van a aprender a amar a otros también. ¿Por qué? Porque nuestros hijos siempre imitan lo que ven en la casa todo el tiempo. Si podemos ser una persona diferente cuando entramos en la iglesia, y muchos de nosotros somos diferentes personas cuando entramos en la iglesia y ponemos nuestra máscara y todo para decir, ya, gracias a Dios, todo está bien y todo eso, pero cuando llegamos a la casa, pegamos nuestra esposa, pegamos nuestros hijos y todo, y esto crea un ciclo que solo Cristo puede romper.
Pero ahora, si entendemos esto antes, o quizás estamos no enterados ahora y podemos decidir que ya no vamos a vivir así porque no quiero la misma vida para mis hijos. Puedo cambiar. Porque nuestros hijos siempre imitan sus padres por lo bueno o por lo malo. Ahora, porque Dios nos salvó y nos adoptó, debemos vivir como sus hijos y le imitamos en todo. Debemos buscar y ver a Dios como nuestro Padre y imitar todo lo que Él hace para todos los demás, y nosotros vivimos exactamente como Él quiere para nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Porque tenemos el ejemplo más perfecto en este mundo. Y lo que vemos, lo que nosotros vemos en Dios, todos los demás deben ver en nosotros. Así es lo que significa: imitan a Dios como hijos amados. Pedro también dijo igual, más o menos, sus palabras eran un poco diferentes, pero en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dicen esto, al contrario, vivan una vida completamente sana, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Eso es nuestro ejemplo, y eso es lo que debemos imitar en nuestras vidas. Debemos vivir una vida que refleja a nuestro Señor lo más perfecto que podemos. No estamos actuando. Esto debe ser nuestro carácter también, porque dentro de nosotros vive el Espíritu de Dios. Y eso debe ser algo que podemos hacer sin pensar, porque el Espíritu está dentro de nosotros. Pero la otra cosa que consideramos es que muchos de nosotros queremos algo para medir nuestro progreso en todo, ¿no? Y nuestra tendencia es para ver a los demás a nuestro alrededor, ¿no? Y decimos que, wow, ¿sabes qué? Yo oro con mi esposa mucho más que esta pata por allá, ¿no? Entonces estoy mucho mejor y soy más un ejemplo de lo que debes ser, ¿no? O quizás, ¿no? Yo amo a mis hijos y están disciplinados y todo, y son buenos, entonces soy mejor padre que los demás en esta iglesia. Pero los que están a nuestro alrededor no son los que debemos usar para medir nuestro progreso. Debemos usar Dios. Y si realmente estamos usando Dios para medir nuestro progreso y cuánto hemos avanzado en eso, vamos a darnos cuenta que ya no hemos llegado todavía. Todavía tenemos problemas, todavía tenemos trabajo, todavía tenemos que depender en Dios y su Espíritu para guiar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, para ayudarnos a vivir en una manera que le glorifique. Si siempre vemos a los demás, esto crea en nosotros un sentido o un pensamiento de autojusticia y empezamos a pensar que somos mejores que la realidad. Pero si usamos Dios como la medida de perfección, y Él es,
vamos a ver que no somos tan buenos como pensamos. Dice en versículo 2, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces, ¿cómo debemos vivir? En amor, como Cristo, es lo que dice en este versículo. Vivan en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo es esto? Cristo dio sí mismo para nosotros como un sacrificio y ofrenda a Dios. Entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos viviendo así? ¿Como un sacrificio para Dios, para los demás? ¿Pensamos en los demás cuando hacemos lo que estamos haciendo? ¿O consideramos quién nuestros actos van a afectar antes que los hacemos? ¿Estamos haciendo todo para el bien de todos? ¿No solo a nosotros? Porque Jesús hizo todo así. Jesús hizo todo para el bien de los demás, no para sí mismo. Y Él es nuestro ejemplo. Dice aquí, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Como hijos amados, debemos mostrar el mismo amor a los demás que Cristo, quien es el Hijo de Dios, mostró para nosotros. Así es como debemos vivir. Y versículos 3 a 7, ¿no? Necesitan un poco de comentario, ¿no? Cuando leemos estos versículos es importante recordar dónde está esa iglesia, dónde está Éfeso y qué clase de ciudad es Éfeso, ¿no? Necesitamos el contexto cultural en Éfeso. Recuerden que su ciudad era grande y tenía gente de todos lados de este mundo, todos lugares, y todos pasaron por Éfeso. Y también la religión más popular en esta zona, en esta ciudad, era la adoración de la diosa Diana. Y parte de eso fue para visitar las prostitutas del templo de Diana. La cultura y lo que fue aceptado por muchos, casi todos, era muy sexual. Y es por eso que Pablo incluye todo lo que vamos a leer en estos versículos en esta epístola. Es interesante porque suena muy similar a la cultura donde nosotros vivimos. Aunque no hay prostitutas en el templo, nuestra sociedad es muy sexual. Y Cusco tiene más madres adolescentes que casi todo el país. Y entonces lo que está diciendo en estos versículos es para nosotros también. Dice eso en versículos 3 a 7. Dice, entre ustedes ni siquiera debe hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Esto no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto,
no se junten con esa clase de gente. Entonces, en estos versículos, todo lo que Pablo menciona está en el contexto sexual. Obscenidades, tonterías, palabras groseras, cosas así. Todo eso él está hablando en el contexto sexual, ¿no? Podemos sacar todo esto de este contexto y aplicarlo todavía a nuestras vidas, que no hablamos con obscenidades, tonterías y palabras groseras que no son sexuales, pero en este contexto está usando todo en el contexto sexual. No, todas estas palabras juntos con los actos no son para los que son de Dios. ¿No? Miren lo que dice otra vez. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. En otra traducción está usando la palabra fornicación. ¿No? Y esa palabra en el original es la palabra pornea. Y esa palabra pornea incluye toda clase de inmoralidad sexual, ¿no? Incluye, ¿no?, la pornografía, obviamente, es casi igual, pornografía, ¿no? Habla de fornicación, que es actividad sexual fuera de la unidad de matrimonio, ¿no? Habla de todo tipo de esas cosas, ¿no? Y lo que dice es que eso no debe ser algo que está dentro de la vida de un creyente. Pero notan que Pablo no dice, para ser santos, no hagan estas cosas. En vez de eso dice, ustedes son santos. Entonces, no hagan estas cosas. No tienen parte en esto. ¿Por qué ustedes son santos? Nuestra posición como santos, como cristianos, como creyentes, no depende en hacer o no hacer algo, sino es porque somos santos que no debemos participar en cosas así. No es una condición para ser santo. Es porque eres santo. Porque Dios te limpió de todo eso. ¿Por qué quieres saltar una vez más en la basura de los pecados? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y lo que tenemos que entender es que los que son parte del reino de Dios no pueden seguir en la vida que siempre practica esas cosas. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti y no te permite. Y si eres parte de la familia de Dios, una transformación del corazón y todo ya empezó, ya pasó. Y no puedes continuar así, en estos hábitos y cosas así. Pero notan también que la idolatría no es solo la adoración de otros dioses y cosas así, arrodillando frente de una estatua y cosas así, sino que también es poner algo en el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Nuestros deseos, nuestras preferencias, cualquiera. Si no es Dios y es en el primer lugar en nuestras vidas, es idolatría, ¿no?
Y dice al final en versículo 7, por tanto, no se junten con esa clase de gente. ¿No? Los que viven así, los que practican estas cosas, los que están buscando solo a satisfacer sus deseos, estas personas dejan que todo eso tiene control en sus vidas. Sus deseos, sus deseos sexuales, sus deseos para todo, tienen control en sus vidas. Y Pablo nos dice, por tanto, no se junten con esa clase de gente. El cristiano no debe tener una vida marcada con esa clase de cosas. Pero también estamos animados a no pasar tiempo con personas que participan en esto. ¿No? Y eso para nosotros es muy importante. Porque es importante a quién permitimos a tener influencia en nuestras vidas. Y vamos a hablar de eso en un rato. No, pero versículos 8 a 12 dicen esto. Dicen, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueban lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncianlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces está continuando con la idea que tuvimos un pasado que era diferente y ahora cambiamos. Pablo dice que nosotros éramos oscuridad. No que estábamos en la oscuridad, éramos oscuridad. Pero ahora somos luz y debemos vivir así. Otra vez, vemos esta idea que cuando recibimos Cristo hay un gran cambio en nuestras vidas. Dice, bondad, justicia y verdad deben marcar nuestras vidas porque el Espíritu Santo está en nosotros y todos los que han recibido a Jesucristo como Salvador, todos nosotros que somos cristianos, creyentes, santos, tenemos el Espíritu de Dios. Y eso es al contrario de una vida de oscuridad. Ahora somos luz. Y lo que es interesante, ¿no? Aquí es que no dice que debemos evitar las personas que vivan en la oscuridad, sino que no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso fue una conversación que tuve recién, ¿no? Hace una semana y media, algo así. Alguien me preguntó si está bien tener amigos que no son cristianos porque no tienen esto en común, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo vas a saber cómo hablar con alguien que no es cristiano si nunca hablas con alguien que no es cristiano? Yo creo que es importante que tenemos personas en nuestras vidas que no piensan igual que nosotros, pero tenemos que escoger bien quién tiene influencia en nuestras vidas. A mí me gustan ideas y pensamientos que están en contra a los míos porque esto me empuja a asegurarme, a hacer un poco más investigación y pensar un poco más profundo en lo que estoy pensando o hago. Y después de estas conversaciones y cosas así, discusiones, soy más firme en lo que creo o puede cambiar mi opinión, ¿no?
Pero no debemos tener miedo de hablar o pasar tiempo con personas que no creen igual que nosotros, solo no participamos en las cosas que sabemos están en contra de la palabra de Dios. ¿No? Entonces sí, y eso entiendo que puede ser algo difícil a entender o poner en práctica, ¿no? Pero no como dije a esa persona que me preguntó, ¿no? Yo tengo amigos en el gimnasio que solo hablo en el gimnasio porque tenemos esto en común. Pero yo sé que no son cristianos, pero eso no impide esta conversación, ¿no? Yo vivo acá porque soy misionero, soy pastor de una iglesia y les invitamos a la iglesia todo el tiempo, ¿no? Pero no estamos saliendo a los discotecas y todo eso para emborracharnos y todo juntos en el nombre de misionero. No. Yo sé que eso no glorifica al Señor. Entonces no salgo para hacer esto. Pero ellos, ¿no? Son mis amigos. Y puedo pasar tiempo con ellos en este, ¿no? Como zona segura, ¿no? De un lugar. No tenemos nada que ver con las obras de las tinieblas, pero debemos salir de la burbuja cristiana para hablar con otros y hacer obra de evangelista. Si solo hablamos con cristianos todo el tiempo, ¿cómo podemos compartir lo que el Señor está haciendo o hizo para nosotros? No tenemos la oportunidad porque ya todos saben. Entonces, creo que esto es importante, pero no debemos permitir que ellos tienen influencia en nuestras vidas. Y versículos 13 y 14 dicen esto, dicen, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate y de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y reconocemos que todo lo que pensamos está hecho en secreto, va a tener su día en la luz. ¿No? En Números 22, 32 o 23, 32 o 32, 23, no me acuerdo cuál, siempre está confundido en mi mente, pero dice que ya asegúrate que los pecados van a salir, ¿no? Que todo va a estar en la luz, ¿no? Lo que pensamos que está hecho en el secreto va a tener su día en la luz y no debe ser que Dios nos encuentra participando en las obras de las tinieblas. Entonces Pablo dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algo que leí que quiero compartir con ustedes, ¿no? Ustedes saben que me gustan mucho las palabras de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Y él dijo eso sobre este versículo. Dice, el hombre que está dormido no le importa lo que les pasa a sus vecinos. ¿Cómo puede cuando está dormido? Y algunos de ustedes, cristianos, no les importa si se salvan o pierdan las almas. Es suficiente para ellos si están cómodos, si pueden atender a un lugar respetable de adoración e ir con otros al cielo, son indiferentes en todo lo demás. Despiértate. Hay personas que están muriendo a nuestro alrededor y van a ir al infierno, no van con nosotros al cielo. Y nosotros, muchos de nosotros, no importa.
Y es por eso que dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos trabajo. Cada uno de nosotros estamos llamados a compartir este evangelio, estas buenas noticias, las buenas nuevas en Cristo con los demás. Pero muchos de nosotros estamos contentos a reunirnos en este local y ya venimos para los cultos y salimos y no hacemos nada más con Dios toda la semana. Y eso no está bien. Despiértate. Versículos 15 a 17 dicen esto, dicen, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, vivimos como hijos amados, vivimos santos, no vivimos ya como necios, sino como sabios. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y algo que yo pienso es interesante y está bien si no piensan igual que yo en eso, pero quería compartir con los raros como yo. Algo que es interesante en eso es que hay dos palabras en griego que están traducidos tiempo, ¿no? Uno habla de tiempo como horas, minutos, días, meses, años, cosas así, cosas para medir el tiempo. La otra palabra, que es la palabra que está usada aquí en ese versículo 16, habla de el tiempo o una temporada de oportunidad para aprovechar. Eso es su definición, es lo que significa esa palabra que está traducido aquí, el tiempo. Habla de el tiempo, una temporada de oportunidad para aprovechar. Es como ver que hay ofertas gigantes en todas las cosas que quieres de tu tienda favorita. No sé cuál es para ustedes, ¿no? Pero esas ofertas solo van a durar ese tiempo, ese día. Pero el dinero en tu bolsillo alcanza todo, ¿no? Y tienes ese tiempo, esa oportunidad para aprovechar y comprar todo lo que quieres de esa tienda. Hay oportunidad para celebrar en esa temporada. Podemos ir a nuestra tienda favorita y comprar todo lo que queremos por lo que está en nuestro bolsillo. Así es como Pablo está diciendo de ese tiempo que tenemos para compartir el amor de Cristo con el mundo. Lo que está diciendo es que aprovechamos bien la oportunidad que tenemos para vivir, para glorificar a nuestro Señor, porque los días son malos. Aprovechemos esos días para compartir las buenas nuevas, porque los días son malos. Los días son malos. Y versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Cada comentarista que leí cuando estaba preparando tiene bastante para decir de ese versículo. Yo no tengo mucho, porque creo que ese versículo habla para sí mismo, ¿no? Pero miren lo que dice. No emborrachen con vino, con cusqueña, con whisky, con ron
con cualquier otra bebida alcohólica. No se emborrachen con eso, lo cual lleva al desenfreno. Así es como actúan los que están en el mundo. Quizás nosotros antes que conocimos Cristo, yo sé bien que eso fue mi vida antes de conocer Cristo. Pero es como actúan los que no tienen Dios. No es como debe actuar un santo. En vez de esto, dice, más bien llénense del Espíritu. Y la gramática aquí indica que es algo constante. Lo que dice realmente es sé siendo llenado con el Espíritu Santo. ¿No? Entonces es algo que siempre debemos pedir más del Espíritu, más de Dios en nuestras vidas, que cada día, que cada momento estamos llenos y vivimos en una manera que refleja esta relación en nuestras vidas. Sé siendo llenado. Constantemente y completamente. Y eso es al opuesto del mundo que no tiene Dios, que quiere llenar este vacío que está dentro de ellos con la bebida, en vez de llenar esto con el Espíritu de Dios. Y así es, no tenemos que decir mucho más de ese versículo. Es claro, no se emborrachen. Más bien, llénense del Espíritu. Y los últimos versículos para hoy día 19 y 20, dicen esto, dicen, hablan entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Entonces estos 3 versículos hablan de los resultados de ser lleno del Espíritu, o de estar lleno del Espíritu. Primero, es súper difícil a estar lleno con el Espíritu de Dios y no alaba al Señor y dar gracias. Si realmente estamos llenos con el Espíritu, no tenemos quejas. No tenemos nada sino para dar gracias a nuestro Señor y Padre. Por eso Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y los 3 son expresiones de alabanza al Señor y reflejan la presencia del Espíritu en nuestras vidas. También dice que debemos ser agradecidos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es imposible quejarse todo el tiempo, porque siempre tenemos que dar gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho en este mundo que no es bueno, pero también hay mucho más para dar gracias a Dios. ¿No? Despertaste esta mañana, gracias a Dios. Puedes reunir con los hermanos en el local, por fin. Gracias a Dios. Tienes un techo, tienes ropa,
gracias a Dios. Sí, es verdad, no tengo este Mercedes que quiero, pero tengo mi familia. Tengo algo para comer. Tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo mucho para agradecer a Dios. Y si realmente estoy lleno con el Espíritu, veo las cosas para dar gracias a Dios en vez de los que están para quejar. Y al final, el último versículo dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y al final, si estamos llenos del Espíritu Santo, esto crea en nosotros la mutua sumisión. No estamos buscando control. No queremos pisar en la cabeza de nadie más para llegar a una posición, sino queremos buscar el bien de todos. Porque recuerden que estamos imitando a Dios como hijos amados, viviendo en amor como Cristo, quien dio sí mismo para nosotros. No estamos buscando el control, no queremos pisar a nadie más, sino queremos buscar el bien de todos. Y esto es especialmente importante cuando entramos en los próximos versículos que vamos a ver la semana que viene, que empieza a hablar de un matrimonio. Pero también aplican a cualquier relación que tenemos en esta vida. Cultivan entre nosotros una actitud de mutua sumisión. No hay nadie que es mejor que otro y debemos buscar el bien de todos, y así vivimos y imitamos nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana y este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos visto. Queremos ser llenos con tu Espíritu. Llénanos en este momento, Señor, para que podamos seguir adelante con una buena actitud, con gracias en nuestras bocas y con amor en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida para ti cada día. Y sabemos que no vamos a poder hacer todo perfectamente, Señor. Y sabemos que necesitamos tu ayuda día tras día, momento tras momento. Y eso es lo que queremos. Llénanos y ayúdanos. Y gracias una vez más por ese tiempo que podemos reunirnos en tu presencia para estudiar y ver lo que dice tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas para que podamos glorificarte en todo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias por su tiempo esta mañana. Si tienen unas preguntas o algo, o solo quieres contar tu experiencia con nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página en Facebook o Instagram o por correo, y estamos listos y queremos escuchar todo lo que tienes para nosotros.
Gracias por su tiempo una vez más y espero que nos vemos en la semana que viene. Gracias y Dios los bendiga.